Hoy es 19 de octubre del 2021. Estamos en la semana 13, sección, por lo tanto, número 25 de 32 para el curso de Comunicaciones Eléctricas 1 del segundo semestre del 2021, donde estamos viendo el tema de ruido en modulaciones de onda continua. Específicamente, terminamos la vez pasada. Terminamos pues con el tema de silenciamiento de ruido o el topic de silenciamiento de ruido de sistemas FM, ¿verdad? Entonces voy a partir desde ese tema, donde llegamos a un resultado que es sumamente interesante, ¿verdad? Y es la característica que tiene FM que se le llama el silenciamiento de ruido, y consiste básicamente en el hecho de que la figura de mérito del sistema FM tiene la característica de que cuando yo aumento su ancho de banda con la constante KF, el ancho de banda de FM depende fuertemente de esa constante KF, su figura de mérito crece cuadráticamente, y eso es súper interesante. Y bueno, tenemos una característica que es muy buena, y que es lo que hace que resalte sobre sistemas AM, que tiene una gran mejora, una mejora en su figura de ruido con el ancho banda. A esto usualmente se le llama, es una característica, se suele decir que FM como tal tiene la característica de intercambio de ancho de banda por por relación señal a ruido. O sea, básicamente lo que dice es que si yo subo el ancho de banda, pues subo el SNR de salida, ¿verdad? Aquí teníamos el SNR de salida, ¿verdad? Que tiene esa característica. Y entonces, entre más ancho de banda yo use, la resistencia al ruido del sistema es mejor. Y eso es una característica interesante que tiene de FM en términos generales. Ese intercambio, se dice intercambio porque es un asunto, ¿verdad? Es como en inglés un trade-off, ¿verdad? Dame que te doy. Te entrego ancho de banda y vos me das relación señal a ruido, ¿verdad? Entonces, un sistema, de hecho, en FM, un sistema muy expandido en banda, muy distribuido en banda, tiene una alta resistencia al ruido, pero de ahí hay un precio que pagar, ancho de banda. Y eso es algo que a veces se puede hacer, a veces no, ¿verdad? Hay sistemas, por ejemplo, de transmisión espacial, alguna vez vi, que usan cosas en FM muy expandidas en banda porque el ruido espacial es muy grande, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacen? Utilizan sistemas súper expandidos en banda que distribuyen en un gran ancho de banda la información para tratar de sortear, ¿verdad?, los problemas de ruido. Bueno, eso es una característica que tiene el FM. Y que es mejor que AM, porque AM simplemente no tengo esa opción. En AM solo puedo luchar con potencia, ¿verdad? Más y más potencia, es la única opción de AM. Pero el asunto es limitado por el manejo de potencia que manejan los equipos. Los amplificadores no son de potencia infinita, ¿verdad? El rango lineal, tenemos problemas. Entonces hay una serie de cuestiones que es complicado en AM. En cambio, ancho de banda sí es un asunto que es relativamente fácil de trabajar. Entonces, bueno, tomando en cuenta esto, recuerdan que habíamos definido la desviación esta para señales que no son tonos,
teníamos el equivalente al índice de modulación. No es índice de modulación per se, porque de él hablamos únicamente, digamos, en la modulación por tono, que es donde lo podemos definir, pues de manera más concisa. Sin embargo, para señales, de información se trabajaba con D, ya que beta, recordemos, es igual al delta F sobre FM. La diferencia es esto, ¿verdad? Este FM es cuando es un tono. Este es básicamente el ancho de banda, banda base de la información. Entonces, para este caso, ¿verdad? Podemos convertir eso en esta opción, ¿verdad? O escribirlo de esa manera. Recordemos que para el tono eso era KF por AM sobre FM, ¿verdad? Siempre para recordar, igual, esto es la amplitud, ¿verdad? Del tono, y esto también es del tono. Entonces, esto es más bien el valor máximo, es el equivalente, digamos, ¿verdad? Porque cuando hablamos del tono, hablamos de una señal, pues que es como así, ¿verdad? Entonces, el AM es esto, ¿verdad? Y su frecuencia, pues es esto. Si yo la veo en frecuencia, digamos, es una señal que simplemente, pues tiene acá, ¿verdad? Su valor FM, y consideramos que este es su ancho de banda. Esto es el caso de un tono, ¿verdad? En una señal que no es un tono, una señal de información, pues de lo que hablamos es una señal que varía ahí, ¿verdad? Entre distintos valores, pero ahí se desvaneció. Lo que sí podemos decir es que tiene límites, ¿verdad? Generalmente simétricos. Entonces decimos que hay un máximo de la señal MDT que corresponde al mismo valor en la parte negativa, ¿verdad? Es una M. Corresponde a eso. Y a nivel de frecuencia, pues ya no va a ser un tono, es un espectro ahí determinado, pero sí tiene un ancho de banda W. Entonces, esto es la versión de índice de modulación para una señal de información. Bueno, dada esta definición, podemos despejar la constante KF, ¿verdad? Entonces, tengo que es D por W. Entonces, tengo D por W, entre el MDT max, y entonces se puede, digamos, reescribir la figura de mérito, ¿verdad? Ya que aquí tenemos un KF, podemos escribirlo, ¿verdad? E introducir esto ahí. Esto nos va a hacer ver algo diferente. Ya vamos a esta parte. Donde sustituimos este KF, ¿verdad? Tenemos que poner esto al cuadrado, entonces vemos que se nos va a ir ese W cuadrado, ¿verdad? Con nos va a quedar D cuadrado ahí, y va a quedar el MDT más, ¿verdad? Entonces 3D cuadrado P MDT más. Al ver eso, vemos que la figura de mérito para FM de banda ancha, porque la idea es, digamos, los beneficios de estos en banda ancha es donde nos interesa. Banda angosta ya vimos sus características. Vemos que la figura de mérito es una función cuadrática de D. Ven aquí. Y recuerden, este es como el índice de modulación, ¿verdad? Pero para señales de información, digamos. Para señales que no son tonos, básicamente. La razón de desviación, ¿verdad? Que es equivalente a beta en la modulación por tono, lo que les vengo diciendo. Entonces, aquí notamos lo que yo les digo, entre más grande sea el índice de modulación, que este es el equivalente, más crece la figura de mérito. Entonces, en wideband FM, que es el caso en el que estamos, ¿verdad? El ancho de banda de transmisión de sub T es cercanamente proporcional a D.
no es exactamente proporcional, pero sí es, digamos, en términos muy generales se puede decir que hay una proporcionalidad. Entonces, si yo incremento el ancho de banda de transmisión, ¿verdad? El incrementar el ancho de banda de transmisión provee un aumento cuadrático del SNR, ¿verdad? O la figura de mérito del sistema FM. Y eso es algo muy positivo, digamos, que tiene el sistema FM, ¿verdad? Y eso no lo vemos en AM. Entonces, nos podemos exagerar en el ancho de banda si queremos, como expandirnos muchísimo en banda y ganar esa resistencia, ¿verdad? Entonces, FM tiene este equilibrio entre ancho de banda y desempeño a ruido, que es del intercambio que yo les decía, ¿verdad? Ancho de banda con SNR, lo podemos ganar. E incluso bajo las condiciones adecuadas, y esto es algo muy interesante, nosotros, digamos, yo les dije que desde un punto de vista inicial, decíamos, la figura de mérito, el ideal es 1, ¿verdad? Y de hecho vimos que la doble banda lateral portadora suprimida tiene este valor, ¿verdad? Y decíamos así como, wow, es lo mejor que podemos lograr porque el gran portadora más bien es menor que 1. Bueno, y resulta que aquí con los valores adecuados se puede uno ir a valores de figura de mérito muy grandes, incluso mucho mayores que 1. ¿Por qué? Porque podemos tener valores de D muy grandes. Entonces, ya imagínense en lo que es un valor de D, por ejemplo, de 8, ¿verdad? Que es como un índice de modulación tipo 8, ¿verdad? Sería como el equivalente de un beta 8, que eso es perfectamente posible. Estamos hablando aquí de 64, un número 64, ¿verdad? 3. Esta P, recuerden que es la potencia de la señal, ¿verdad? También valores que suelen ser mayores que 1. Perdón. Y lo que tenemos aquí es un MDT max, ¿verdad? Que es el que nos limita un poco, ¿verdad? Nos baja aquí el valor. Entonces, es cuestión de tener un buen balance. No podemos minimizar esto, ¿verdad? Jamás, ¿verdad? Decir, no, le voy a poner una amplitud de señal muy baja, porque la señal tiene que notarse. Pero fácilmente podemos hacer que 3 de cuadrado P, ¿verdad? Sea, qué sé yo, incluso mucho mayor que m de t más, ¿verdad? El cuadrado. Sí, o sea, ¿qué pasa si, por ejemplo, estamos modelando con una señal que tiene nada más un voltio como máximo, ¿verdad? Una señal pequeña. Es muy fácil lograr eso. De hecho, eso es hasta interesante para, para un ejercicio, ¿verdad? Uno puede jugar con eso y establecer las condiciones para lograr una figura de mérito pues grande, que se expanda mucho en banda. Ahora, alguien podría decir, Daisy, pero es que si se expande mucho en banda vamos a tener el problema de interferencias con canales vecinos. Correcto, pero por ejemplo, un sistema espacial, yo puedo transmitir en un sistema espacial donde sé que no tengo, no voy a molestar canales vecinos porque no hay, ¿verdad? Entonces, es una posibilidad, es una posibilidad. Entonces, FM tiene esa gran ventaja, ¿verdad? Y ese es el equilibrio, ¿verdad? El equilibrio que se maneja ahí, ¿verdad? Ancho de banda, desempeño, ruido. Sin embargo, depende de lo que uno quiera, ¿verdad? Podemos balancearlo a tener un gran desempeño de ruido. Y si limitamos la banda, bueno, limitamos el desempeño. Sin embargo, suele ser mejor que a él. Y ahorita hacemos una comparación. Como siempre, para ponerle números, digamos, que sean comparables con otro sistema, veamos la modulación de un tono sencillo. Esto es lo que nos permite comparar con resultados que tenemos de AM. En AM hicimos resultados de tonos sencillos.
Entonces, tomamos la señal FM, pero modulada por tono. Ya la habíamos visto, ¿verdad? Es FM, entonces recuerden que aquí viene una integral, ¿verdad? De M de T. Por eso es que queda de esta forma, ¿verdad? La señal, recuerden que aquí se maneja, digamos, la, la integral de M de T. Eso es lo que se tiene, ¿verdad? Entonces, cuando M de T es un tono, ¿verdad? Que sería AM por coseno de omega M de T, la integral del coseno es un seno, ¿verdad? Por eso es que queda de esa manera, ¿verdad? Y aquí es donde nos quedaba el beta. Entonces, bueno, para esa señal que está ahí, podemos jugar un poquito, ¿verdad? Con las expresiones para lograr resultados que sean interesantes. Esta es la fórmula genérica, ¿verdad? Ya eso lo teníamos de antes. Entonces, podemos expresar algunas cosas ahí de manera diferente. Podemos hacer la integral o expresar la integral esta, ¿verdad? Como recuerden que el ángulo de aquí tiene que ser radianes, por eso es que multiplicamos por 2pi, lleva la multiplicación por 2pi, kf, ¿verdad? Que es la constante de integración, y la integral de m de t. Sabemos que eso es igual a esto que está aquí, ¿verdad? Que es el resultado de esa integral. Entonces, es posible decir, uno puede jugar con esto, despeja el m de t, ¿verdad? Entonces, despejar es hacer derivada de los dos lados. Hacemos derivada de los dos lados. Cuando hacemos la derivada del seno, es un coseno, lo que se tiene de resultado. Entonces, aquí está el coseno, las constantes. Sale aquí un 2pi FM, ¿verdad? Pero hay que dividir aquí esto lo mandamos hacia abajo, ¿verdad? 2pi kf. Entonces, este FM se va a ir con el de acá, este 2pi se va a ir con el de acá, ¿verdad? Cuando uno hace la derivada, entonces me queda delta F sobre este KF que no se cancela con nada, ¿verdad? Por el coseno. Si tomamos esa interpretación, ahorita la vamos a utilizar, desde que ya vení, todavía no. Entonces, tenemos eso por un lado, con el MDT, ahorita lo vamos a usar. La señal de información, la potencia de la señal de información, ¿verdad? Normalizada, o sea, sobre un ohmio, eso es normalizado, recuerden el término, ¿verdad? Normalizado, entonces la potencia es igual de esta señal, de la amplitud al cuadrado, básicamente, ¿verdad? Entre 2, porque es un valor pico. Aquí estamos asumiendo siempre estos valores pico. Va a ser lo que vamos a asumir siempre, a menos que se diga otra cosa. Es muy usual, bastante usual, trabajar con valores pico, pero también hay bastantes preguntas que es como para ver si están ubicados, ¿verdad? A veces se les da un valor RMS. Entonces, cuando es un valor RMS, nos lleva al 2. Por favor, estén ahí atentos a eso, ¿verdad? Entonces, la potencia normalizada es básicamente la amplitud al cuadrado, que es eso que está ahí. Entonces, aquí vamos a empezar a jugar un poquito con las expresiones. La relación señal de ruido de salida, si ya la teníamos, esto es el caso anterior, 3 AC cuadrado, KF cuadrado P, ¿verdad? Etcétera. Es eso. Entonces, podemos sustituir P. Sería para ver. P era. No, sí. Si sustituimos P, ¿verdad? Si sustituimos P, me queda un delta F cuadrado, que es este que está aquí. El KF se me cancela con este que está acá y me incorpora otro 2. Entonces me queda un 4 aquí, ¿verdad? 3AC cuadrado, el delta F. Todo exactamente igual ahí. Lo cual podemos expresarlo, en este caso, como bueno, aquí, bueno, sí. Poniendo beta como delta FW, aquí tal vez
lo que hay que, digamos, recuerden que W es el ancho de banda, ¿verdad? Entonces, para un tono, W es igual a FM. Eso debería estar ahí de esa forma. Porque entonces, con un beta igual delta F sobre omega, que es lo mismo que delta F sobre FM, al final de cuentas, ¿verdad? Entonces, yo me doy cuenta, agarro un W cuadrado de esto, ¿verdad? Entonces me queda el beta cuadrado y solo me queda un W. En ese caso, tal vez ahí incluso es conveniente hacer esa aclaración. En ese punto para que quede bien clarito. Entonces, bueno, tenemos esa expresión que está ahí. Ok, bien. Ahora, el SNR del canal, FM, que es igual a C cuadrado sobre 2 N sub 0 W, que eso es lo que ya se tenía. Ese es el caso que ya se tenía desde antes. Entonces, a la hora de buscar la figura de mérito, que es el SNR de salida sobre el de entrada, ¿verdad? Es agarrar esto, 3 a t cuadrado, beta cuadrado, 4 n sub c w, ¿verdad? Dividirlo entre eso que está aquí. Entonces, a la hora de multiplicar extremos y demás, ¿verdad? Entonces se me va a ir esto, se me va a ir el W, que es el caso del FM, debería estar así. El N sub 0, ¿verdad? Creo que es lo que se nos va. Y entonces nos queda ahí un 3 medio de beta cuadrado. Ahora, ¿por qué obtuvimos uno nuevo? Porque esto es para un tono, ¿verdad? Esto es para un tono. 3 medios de beta cuadrado. 3 medios, ahora sí, del índice de modulación. En el caso de un tono, vean qué fácil la figura de mérito del sistema FM se vuelve casi mágica, ¿verdad? Porque ya solo 3 medios es 1.5. O sea, ya esto es 1.5 beta cuadrado. Un índice de modulación, por ejemplo, de 1 es pequeñito, bien pequeño. Entonces, vean que FM tiene un comportamiento que tira a lo ideal. ¿Por qué? Recordemos que es la figura de mérito. Es la relación señal a ruido de salida sobre la relación señal a ruido de entrada, ¿verdad? En el ancho de banda del canal, es lo que se decía, ¿verdad? Que es el C que está ahí. Y resulta que casi que contradice las cosas que a uno le han dicho, ¿verdad? Es como que le boten a uno un dogma que ha sabido toda la vida. Bueno, tal vez no lo hemos sabido toda la vida, pero va casi que fuera de la lógica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que me está diciendo es que yo le ingreso una señal con determinada relación señal a ruido y el sistema que tenemos acá, ¿verdad? Que es el receptor, me entrega una relación señal a ruido mejor que la que entró, inclusive. Y eso es fuerte, ¿ah? Es fuerte, porque siempre hemos visto que lo que hacen los sistemas es agregar ruido, ¿verdad? Pero resulta que aquí se puede incluso mejorar mucho. Y eso es lo que hace superior el FM que cualquier modulación de amplitud. Ese es el punto que marca diferencia. Aquí con una modulación de tono. ¿Por qué? Porque ahorita lo vamos a comparar. Entonces, el ancho de banda W, ¿verdad? Que sería FM para un tono. Yo lo pondría, lo voy a cambiar para poner FM porque estamos en un tono, ¿verdad? Nada más hacer la aclaración que W es FM, ¿verdad? Para un tono, ¿verdad? Ese ancho de banda se determina por el filtro, bueno, el filtro que se llama postdetección, ¿verdad? Ese es el filtro a la salida, que no está relacionado pues con el tono. Sin embargo, es común que ese ancho de banda se ajuste el ancho de banda de la señal de información. Recuerden una cosa que yo les dije, estos resultados son teóricos,
se definió el SNRC con, ¿verdad? Recuerden que este es con ruido en, en un ancho de banda igual a W, donde W es el ancho de banda de la señal, que eso no es tan cierto, ¿verdad? O sea, no es tan cierto en el sentido de que usualmente el ancho de banda del filtro es un poco más grande que el de la señal. Sin embargo, esto lo hicimos para efectos comparativos, para poder comparar los sistemas AM con los sistemas FM. Pero nos da una buena idea, ya que es un punto de referencia común, de poder decir, bueno, ¿qué tan bueno puede ser FM respecto a AM? Bueno, aquí es donde lo vemos, ¿verdad? Ya en un sistema real, pues va a bajar un poco el desempeño, pero va a bajar para los dos lados. Sí. O sea, el filtro que yo use en el sistema M, que no está tan acoplado a la señal, bueno, y probablemente va a pasar algo muy similar en el filtro que yo use en el sistema FM, que tampoco está tan acoplado a la señal. Y bueno, ahí hay un montón de brete del diseño de filtros, ¿verdad? El diseño de filtros es un mundo interesantísimo porque a veces se logra ajustar el ancho de banda, pero la distorsión no, ¿verdad? La distorsión es terrible, ¿verdad? Que si yo ajusto bien un ancho de banda en un punto determinado y yo digo, bueno, y si necesito ajustar el ancho de banda entre este punto y este, resulta que se diseña el filtro, ¿verdad? Se trabaja un montón y que se logra algo con bastante bueno aquí, pero de repente tiene una panzota por ahí, ¿verdad? Esa panzota, ¿qué significa? Distorsión lineal de magnitud. O podría significar en fase, por ejemplo, ¿verdad? Que tal vez tengo algo así muy bonito, pero la fase de repente no se oscila ahí y tengo distorsión lineal de fase. Entonces, bueno, entonces arreglemos la magnitud, ¿verdad? Hagámosle otras cosas al filtro. Arreglamos la magnitud, pero ya se nos expande en banda. Entonces nos incorpora más ruido, etcétera, ¿verdad? De hecho, muchos de los resultados a nivel científico que se hacen acá, ¿verdad? Publicación de papers, ¿sabes? Diseño de filtros y demás, es qué tanto se puede acercar uno con un sistema real, ¿verdad? Con un filtro real a los cálculos teóricos, ¿verdad? Por ejemplo, lograr algo así. Y hay muchísimo trabajo, ¿verdad? Hoy en día esos filtros ya no son analógicos, todo eso se hace digital, ¿verdad? Ya hoy estamos hablando de sistemas, ¿cómo se llaman? Software Defined Instrument, ¿verdad? Instrumentos definidos por software. Ya ahora casi todos los sistemas lo que traen generalmente es una FPGA. Entonces uno compra una tarjetita, la tarjetita tiene entradas, digamos, compra una tarjeta de RF, por ejemplo, entonces tiene entradas de RF, ¿verdad? Tiene sus salidas de RF radiofrecuencia, radiofrecuencia es como se le suele decir a las ondas ya moduladas con algún valor. Entonces, tienen hardware, tiene entradas, puede tener varias entradas, una entrada. Uno decide por software cómo usarlo, ¿verdad? Por programación, por FPGA, y los filtros se diseñan digitalmente, puro software, puras funciones, ¿verdad? Pura matemática. Se trabaja el filtro por correcciones, por ecualizaciones, por tomar un valor, recibirlo, procesarlo, ¿verdad? Se trabaja muchísimo en MATLAB, definiendo filtros para usos particulares. Y cuando una empresa logra un buen filtro, eso es secreto de Estado, ¿verdad? Esas cosas no se cuentan, porque es ventaja competitiva, ¿verdad? Entonces, cuando yo tengo un muy buen filtro y mi señal es muy superior a la competencia, porque tiene menos ruido y demás, bueno, eso no se dice, porque es lo que marca diferencia. Pero bueno, y es lo que se trabaja, ¿verdad? Y de repente se libera una versión, se vende un producto y con el tiempo lo sigues trabajando y resulta que llegó alguien y diseñó un mejor filtro. Diseña un mejor filtro, entonces es cuando le mandan una actualización a los clientes, ¿verdad? Entonces, bueno, descárguele este software al sistema
y ahora va a funcionar mejor, porque resulta que la mate interna ya logra filtros mejores, entonces tal vez cambiamos un poquito de distorsión o ajustamos más el ancho de banda, y entonces la señal se va a recibir un poquito mejor. Bueno, y es parte de lo que se hace. Ahora, si comparamos con con AM, porque eso es lo que yo les decía, ¿verdad? ¿Qué teníamos? Si lo comparamos con AM, teníamos que en AM, en el caso de gran portadora, el mejor de los casos, lo máximo, un tercio. Un tercio es así, ¿verdad? Lo más que usted le puede sacar ahí, ¿verdad? A un sistema de gran portador. Nuevamente, caso ideal, pónganse a implementar un sistema AM a ver si logran el tercio. No se llega al tercio así tan fácilmente, ¿verdad? Por ejemplo, lograr un índice de modulación exactamente de 1 no es sencillo, ¿verdad? Se está en un límite, digamos, si un índice de modulación de 1, recuerden, es una envolvente que toca 0, ¿verdad? Ahí justo en el límite para no sobremodular, que nuevamente en el papel está muy bonito, pero a la hora de implementar eso, para que la señal llegue justo ahí, ¿verdad? Y no sobremodule, y resulta que las tolerancias de los componentes, etcétera, etcétera, ¿verdad? Van a hacer que a veces haya sobremodulación, ¿verdad? En algún punto las cosas no son tan exactas. Entonces, por un lado, o sobremodulo, dañando la señal, ¿verdad? Porque la idea es usar un detector de envolvente, entonces si sobremodulo, ahí voy a perder un poquito de señal. O bien, lo que puede pasar es que por igual, por las tolerancias y todo, no llego al 100%, ¿verdad? Entonces resulta que la envolvente, que tenía que venir y tocar en cero, se queda un poquito corta, ¿verdad? No logro exactamente todo. Entonces, si no logro el 100%, pues no llego a tercio, ¿verdad? Voy a quedar más abajo. Entonces, nuevamente, esto es un caso ideal. Ahora, si lo comparamos con FM, y eso es lo que tenemos, ¿verdad? 3 medios de beta cuadrado, que es lo que les decía. Entonces, en ese caso, es lo que tenemos. Si los comparamos, decimos que el desempeño, ¿cuándo va a ser mejor? De cuando la figura de mérito de FM sea mayor que la de AM. O sea, que 3 medios de beta cuadrado sea mayor que un tercio. ¿Y eso con qué índice de modulación lo logramos? Despejemos, ¿verdad? Mandemos el 3 abajo, tenemos 9, 2 arriba, 2 novenos, raíz cuadrada de eso. Raíz de 2 sobre 3, 0.471. Vean que casi que el FM de banda angosta ya es mejor que lo mejor que le podemos sacar a M, ¿verdad? Casi. Este índice de modulación para FM es muy pequeño. O sea, prácticamente que de manera natural el FM, sin mucho esfuerzo, es mejor que que AM. O sea, un beta igual 1 incluso ya es un beta pequeño, ahí, ¿verdad? Entonces, este es un criterio que también se puede usar para FM de banda angosta, de banda ancha, a veces se utiliza. Aquí hay un área gris que sí es complicada y yo lo acepto. Y lo vimos por ahí en algún momento que decíamos wideband FM, ¿verdad? Es con un beta mucho menor que 1, o sea, un beta menor que 0.1, digamos, menor igual. Yo usualmente trato de no quedar en áreas grises. Los libros reportan esto, pero a nivel de evaluación, pues para estar, digamos, tranquilos, yo trataré de mantenernos por acá. Aunque este sea un criterio, digamos, que reportan los libros. Entonces, yo trataré de no quedar ahí. Pero digamos, usualmente un índice de modulación entre 0.1 y 1 es un área gris casi, ¿verdad? Aquí lo que sí vemos
es que facilito un sistema FM, se hace un sistema muy superior que la M. Y cuando digo muy superior, así como suena, muy superior, ¿verdad? Ok, y esa es una de las características que tiene el sistema FM. Aquí tal vez solo para cerrar, recuerden que vimos efecto umbral de AM. Bueno, FM también tiene efecto umbral, ¿verdad? Resulta que FM, de ahí un punto también donde el FM se desmejora. Entonces, dice que bueno, que la supresión de ruido, ¿verdad? Solo funciona si la interferencia es menor que la señal, ¿verdad? Si el ruido es menor. Si la interferencia, si el ruido es más fuerte, el receptor se dice que se engancha a la interferencia y suprime la señal FM. Y si son iguales, fluctúa entre los dos. Entonces, algo curioso que pasa en FM es que usualmente, sea un PLL o sea el sistema que sea, ¿verdad? Sigue una fase. Hay un punto donde el sistema FM se desengancha. Recuerden el concepto cuando vimos el VCO y el PLL, que se engancha, ¿verdad? Que le da seguimiento a una señal. Hay un punto donde se desengancha de la información y se puede enganchar al ruido. Ese es el efecto umbral. El efecto de captura es cuando el demodulador es capturado por el ruido, ¿verdad? O empieza a seguir al ruido. Entonces, ese límite me marca el efecto umbral, ¿verdad? Que si entonces la razón portadora de ruido decrece, el receptor deja funcionar en cierto momento, ¿verdad? Se desengancha, ¿verdad? Cuando el SNR es menor a un mínimo requerido, ¿verdad? Para estar enganchado. Y ese umbral se define como el SNR mínimo para que el demodulador siga la señal. Entonces, algo curioso que pasa en FM es que tenemos, pues, la señal, ¿verdad? Que tiene señal, ruido, ¿verdad? Y demás. Entonces, la señal, pues viene aquí, ¿verdad? Y el ruido está ahí alterándome un poquito la fase. Pero mientras la señal sea más grande, el demodulador está enganchado a la señal y no al ruido, ¿verdad? Entonces le da seguimiento. Sin embargo, cuando se llega al efecto umbral, el demodulador se engancha al ruido. Si eventualmente está en un límite, está alrededor del efecto umbral, el demodulador, por así decirlo, pega brincos de fase, donde se desengancha y luego se vuelve a enganchar. Al volverse a enganchar, se dice que retornó a la señal, pero da un brinco de 2 pi. O sea, porque lo que se dice, güey, se desenganchó, pero se volvió a enganchar. Entonces, pega un brinco, ¿verdad? Esos puntos que están por ahí, son saltos de fase, ¿verdad? Que se ven como impulsos en un discriminador, porque el discriminador, o sea, el discriminador, entiéndase, el discriminador de frecuencias es el demodulador, ¿verdad? Lo que hablamos, el demodulador. Entonces, el demodulador, recuerden que me da una señal proporcional a la frecuencia, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver con la fase? Con esos brincos de fase grandes, me genera impulsos, señales ahí. En un demodulador de audio, esos se escuchan como ruidillos. La pega, que es en el punto, ¿verdad? Donde está ahí dando eso, ¿verdad? Si la información es audio, esos impulsos producen un ruido característico. ¿Qué es eso? Ese brincoteo, ¿verdad? De señales. Y eso es algo que tiene el caso FM, digamos. En general, el demodulador va a seguir la señal. Y la va a seguir muy fielmente, bastante fielmente, hasta que la pierde por completo. Si ustedes van en un carro, para mí esa es la forma más clásica, porque hablar de radio en el teléfono así, ¿verdad? Ya eso está pasado de moda, ya, y todos los que tienen son radio digital, ¿verdad? Entonces ya no es como el mismo receptor. Pero si uno va en el carro, pone el radio, ojalá uno vaya por un sector montañoso, ahí cruzando el Cerro de la Muerte, o a un lugar donde la señal ya es débil,
uno escucha FM y el FM de repente se va escuchando bien, se escucha bien, se escucha bien. Y de repente ya pasa uno una curva, ¿verdad? O sea, hay un árbol grande o algo así. Y ya cuando está muy cerca del efecto umbral, simplemente se escucha bien y de repente se mete ruido, ¿verdad? Entonces uno está escuchando bien la emisora, la música, lo que sea, y de repente y vuelve. Ahí uno está en el efecto umbral. Pero con la ventaja, y hay que decirlo que FM tiene la ventaja, de que FM logra trabajar muy bien con señales incluso muy débiles. Y el discriminador o el receptor tiene la capacidad de seguir la señal incluso alrededor del efecto umbral. Eso sí, cuando ya llegó al efecto umbral se pierde y es cuando ya la señal se escucha feo del todo, ¿verdad? Entonces a veces uno queda tal vez en un término medio ahí que la señal se está escuchando, ¿verdad? Se escucha bien, ojalá una de esas presas que se hacen, ¿verdad? Y que a veces la señal no es muy buena y entonces uno mueve el carro 2 metros y se escucha bien y lo avanzas un poquito y se escucha feo. Estás en el efecto umbral, pero con la ventaja del FM de que arribita el efecto umbral se escucha bien, abajo de se escuchar mal, punto donde sí. Pero si hacemos la comparación con el AM tiene una degradación progresiva de la señal. O sea, el AM cuando ya está cerca del efecto umbral, ya hace rato se viene escuchando feo, ¿verdad? A nivel de potencia de señal. De hecho, el AM se escucha feo casi siempre. Este, y conforme nos acercamos al efecto umbral, cada vez se escucha más feo, más feo. El efecto umbral es cuando ya no se escucha, ¿verdad? Cuando da ese brinco ahí, pero es una degradación progresiva en la calidad de la señal. En cambio, en FM tiene la capacidad de trabajar bien, incluso en el límite, donde ya se pierde. Sí, no es un sistema perfecto, ¿verdad? Como todo, pero tiene esa capacidad de enganchar y de seguir la señal de información incluso muy cerca del efecto de umbral y quedar solo en la señal de información. Entonces, eso es una característica que es importante resaltar de los sistemas FM, esa capacidad ¿sí? De trabajar incluso con señales muy débiles, trabajar con muy buena calidad, digamos, muy buena señal. ¿Alguna pregunta? Ok, me extendí un pelito aquí, pero hagamos la pausita y venimos a ver un par de cosas, comparaciones de los diferentes sistemas, que es con lo que vamos cerrando el tema de ruido en FM, que es como el asunto de poder establecer eh, comparaciones de los, de los diferentes sistemas para ver por qué, tener elementos para decir, bueno, por qué FM es mejor. Ya vimos unos cuantos, pero todavía hay otras cositas que podemos ver. Entonces, hagamos la pausa, hacemos un segundo y ya casi. Bien. Eh, ok, teníamos acá el efecto umbral, ¿verdad? Y las características estas de ruido, las cuales se pueden analizar tanto este, cualitativamente como cuantitativamente. Hay las dos opciones de analizarlo. Opa, me sigue pasando a veces esto. Este, este, donde tenemos características que podemos ver, ¿verdad? El desempeño del sistema FM respecto al ruido, ¿verdad? Y por qué es superior. Cuantitativamente acabamos de tirar ahí unas comparaciones, ¿verdad? Que nos pueden llevar a números, los cuales son muy importantes, pero también cualitativamente, ¿verdad? Es importante verlo. Nada más quería apuntar eso, que se me olvidó ahora decirlo. Básicamente, el ruido, en términos generales, como el ruido, ¿verdad? Tiene la característica de que es aditivo, o sea, se suma. Uh-huh. Entonces, el ruido se ve manifestado, sobre todo, su mayor manifestación es en amplitud.
¿verdad? Y de ahí de que me afecte más la M. Porque es un asunto de amplitud lo que maneja. Entonces, cuando hablamos de una señal de amplitud modulada, ¿verdad? Que es una señal que no sé, que si venía así, esa es la señal de información, y el ruido la afecta, ¿verdad? Se le monta encima totalmente y me arruina la información. En una señal FM, para verlo, digamos, también de forma cualitativa, de las señales de amplitud constante, uno marca ahí una amplitud, ¿verdad? Entonces, lo que se ven son cambios de frecuencia, ¿verdad? Con una amplitud constante, una cosa así. Entonces, el ruido, cuando viene a afectar acá, de igual se ve aquí, pero se monta sobre la señal, me la afecta, ¿verdad? También en amplitud, pero los cruces por cero, que es al final de cuentas donde yo puedo leer la frecuencia, ¿verdad? Se ven menos afectados, no es que no se vean afectados, ¿verdad? Porque pues, me corre el punto donde se da el cruce, pero es menos la afectación que aquí, ¿verdad? Eh, se ve que es más fácil la afectación de amplitud que la afectación de fase o de frecuencia, que son términos sumamente relacionados. Entonces, sí es muy importante que ustedes puedan distinguir la afectación que hace el ruido, ¿verdad? Y en un sistema MFM, tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo. También eso es importante. Entonces, esas relaciones son relevantes. Ahora, hay una definición que se hace, que es la relación de portador a ruido RO, básicamente, que se define aquí también, que ayuda a caracterizar, que es básicamente tomar la portadora, nada más la portadora, solita, ¿verdad? Bueno, la portadora es aquí, la potencia de portadora, ¿verdad? Potencia de portadora, y esto es el ruido, ¿verdad? Según la definición que usábamos antes, aquí estamos usando W igual a BT. Uh-huh. Eso es importante que ustedes puedan eh, adaptarse, digamos, a las diferentes expresiones de ancho de banda y demás, ¿verdad? Y incluso en una descripción, ¿verdad? No solo por el símbolo, sino que es parte de lo que se pretende, lo que se evalúa, es que ustedes sean capaces, pues, de ver esos detalles. Bueno, definiendo esta relación de portadora a ruido, ¿verdad? Como RO, que es un poquito diferente porque es que antes lo que estábamos con el SNR vemos de la señal, ¿verdad? La información. Aquí es de la portadora propiamente, solo de la portadora y cómo se comporta con el ruido. Entonces, se puede chequear, digamos, cuál es la relación existente entre este carrier to noise radio, ¿verdad? Portadora ruido, y el SNR, cómo es que se comportan. Entonces, aquí hay varias curvas que podemos ver. Cómo es que varían y sobre todo, cómo ver un punto de inflexión de desmejoramiento de la señal. Entonces, vean que de esta columna es el SNR de salida, SNRO, en decibeles. Y este es el carrier to noise radio, ¿verdad? El que acabamos de definir también en decibeles, este RO. Uh-huh. O sea, cómo se afecta la señal con el tamaño de la portadora, básicamente. Como para ver también la influencia de la potencia de la señal que estamos enviando respecto al ruido. O sea, la potencia de la señal, hablo de la portadora. Porque recuerden que aquí hablamos de dos dimensiones. Una dimensión es, para dejar claro por qué esta diferencia, una dimensión es la amplitud de la portadora, ¿verdad? Que se hace del carrier, ¿verdad? Y aquí sería menos AC. Y otra cosa es la amplitud
de la señal de información, porque, digamos, la amplitud de la portadora es independiente de la otra, totalmente, ¿verdad? Yo puedo tener una gran amplitud de portadora y tener una señal muy débil. ¿Qué hago yo cuando tengo una señal fuerte, por así decirlo? Bueno, ahí tiene su influencia. Si lo vemos en beta, ¿verdad? Y es KF por AM, ¿verdad? Entre FM. Entonces me ayuda el índice de modulación, ¿verdad? Y la señal de información es grande en amplitud, incide en el ancho de banda, ¿verdad? Entonces yo podría tener aquí dos escenarios. Podría tener un escenario con la misma amplitud, ¿verdad? Donde los cambios de frecuencia apenas si se vean, o podría ser un escenario distinto, ¿verdad? Con otra señal, donde los cambios de frecuencia se marquen muchísimo, ¿verdad? De manera muy fuerte. Ya de eso sí depende la amplitud de la información. La amplitud de la información sí me da cambios muy fuertes de frecuencia. Pero aquí lo que estamos discutiendo es, bueno, ¿cuál es el efecto yo de tener una portadora grande o pequeña? Entonces, esta gráfica, pues es lo que me dice, ¿verdad? Tengo el SNR de salida, tengo este carrier to noise, y lo interesante es que al graficar eso, se nota un punto de inflexión, ¿verdad? Hay un punto de inflexión de desmejoramiento más fuerte de la relación señal a ruido de salida a partir de cierto punto de relación portadora a ruido, ¿verdad? Vean que más o menos ahí el punto anda como en 10. 10 en decibeles es un 10 lineal también, curiosamente ese punto coincide, ¿verdad? Entonces, cuando la potencia de portadora es unas 10 veces la potencia de ruido, marca un punto de inflexión, donde esto traía una pendiente, ¿verdad? De caída, y aquí cae más fuerte, ¿verdad? Cae más fuerte. Se comparan dos curvas, una la portadora sin modular y una portadora modulada con una señal senoidal. ¿Hay alguna diferencia? Digamos, cuando modulo, la pendiente pues es más fuerte, ¿verdad? Y hay un desmejoramiento de la señal ahí grande, ¿verdad? Entonces vean que alrededor de ese valor de 10, la relación entre el SNRO y RO deja de ser lineal. Bueno, aquí cambia un poquito, ¿verdad? Cayendo el SNR fuertemente, se degrada muchísimo. Eso es interesante porque entonces nos da un punto de referencia bueno, digamos, de cuánto debería ser la relación que yo debo tener de portadora respecto al ruido. Unas 10 veces menos, ¿verdad? Ahora, nuevamente, cálculos teóricos, ¿verdad? En la práctica, los brincos de fase, los que hablábamos hace un rato, ¿verdad? Los brincos de fase, estamos hablando de estos brincos de fase que producen ahí, que ya esa es la primera señal de que estamos en un punto límite, ¿verdad? Esos brincos de fase se empiezan a escuchar con portadoras a ruido baja de 13 dB, ¿verdad? Recuerden que, recuerden que cada 3 decibeles la relación lineal cambia el doble, ¿verdad? Entonces, digamos, un RO de 10 decibeles equivale a un RO lineal de 10, pero un RO de 13 decibeles, esto es algo que deberían de manejar ya al dedillo, ¿verdad? Es un RO lineal de 20, ¿verdad? Cada 3 decibeles va cambiando al doble. Entonces, en la práctica se dice que alrededor de 13 decibeles, ¿verdad? Andamos ya entrando en algunos problemas. Nuevamente, por lo que les decía, ¿verdad? Llegar al valor ideal, pues no es sencillo. De hecho, es muy interesante. Comunicaciones 2 van a ver, por ejemplo, lo que se llama teoría de la información. Y en la teoría de la información uno ve límites teóricos, ¿verdad? Y en la práctica, la mayoría de sistemas no trabajan ahí. Y los sistemas muy buenos son aquellos que se dicen, bueno, ya estamos acercándonos al límite teórico. Entonces, si tomamos como referencia esta relación lineal, ¿verdad? Que les digo, de RO igual 20, entonces, si hacemos eso, ¿verdad?
decimos que, bueno, ya a nivel práctico, ¿verdad? Hay que mantener un valor más o menos de 20. Eso significa que la potencia deportadora debe ser mayor o igual de 20 veces BT n sub 0. Y me da una relación que es como una relación para poderlo, para decirlo de alguna manera, para garantizar hasta cierto punto la calidad de la señal, ¿verdad? Entonces aquí vienen las decisiones, ¿verdad? Que un fabricante llega y me dice, bueno, mi receptor tiene una sensitividad tal que, ¿verdad? Usted necesita brindarle una señal que llegue al menos con tanta relación, ¿verdad? Y bajo esas condiciones va a funcionar, pues, adecuadamente, ¿verdad? Es lo que vamos a tener por ahí, ¿verdad? Entonces, eso es algo interesante, ¿verdad? Como una relación de calidad, ¿verdad? Para garantizar la calidad de la información. Ahora, entonces, bueno, tomar en cuenta esto, ¿verdad? No olviden esto, ¿verdad? Son como dos dimensiones que se manejan, ¿verdad? Y eso tiene que ver únicamente pues con la portadora como tal. Ahora, el efecto umbral como tal se puede reducir, es posible reducir el efecto umbral. Y eso es algo interesante. Algunas aplicaciones, ¿verdad? Se puede reducir en un receptor FM. Como por ejemplo lo que yo les decía, comunicaciones de satelitales. El efecto umbral, ¿qué es? Bueno, y ven aquí. Este es el SNR de salida, ¿verdad? Y este es el RAW, ¿verdad? Carrier to Noise Radio. Vimos que el threshold, el umbral, más o menos donde se da una caída grande, teórico, anda por ahí de 10, ¿verdad? El teórico. Se puede extender, hay técnicas para extenderlo, no lo vamos a ver con detalle, pero por lo menos mencionarlo, y que podemos hacer que caiga, ¿verdad? En condiciones que van más allá. A esos demoduladores se les llama demoduladores de umbral extendido. Obviamente, ¿verdad? ¿Por qué, verdad? Porque entonces ya en lugar de que la caída del SNR de salida, en lugar de que se dé a partir de acá, mejor que se dé con una relación, ¿verdad? Pueda trabajar con una portadora incluso más débil, ¿verdad? Eso, bueno, y para implementarlo y de moduladores FM con realimentación negativa que se utilizan o con PLLs también. Actualmente muchos sistemas de esto, eso también con sistemas que cada vez son más finos en el seguimiento de la señal. Recuerdan un poco lo que hace el PLL, ¿verdad? El PLL lo que hace es un seguimiento de una señal de entrada, ¿verdad? Y bueno, y cada día hay mejoras ahí que se pueden lograr. Y poco a poco se van logrando y trabajando más ahí. Entonces, por ejemplo, un demodulador de realimentación negativa, ¿verdad? De estos tipos, ¿verdad? Esto es un esquema donde se tiene la onda, se utiliza un mixer, un bandpass filter, el discriminador siempre es para emparejar las señales. Es importante, ¿verdad? El filtro y un VCO. Es un esquema muy similar al que vimos en realidad la vez pasada. Básicamente lo que se suele hacer son sistemas más delicados, más finos, digamos, para ver, para detectar, digamos, o para establecer los filtros y demás. Y obviamente, ¿verdad? Filtros mejores y demás, y todo eso significa más platita, ¿verdad? Son sistemas más caros. Pero bueno, eso se maneja ahí. Entonces, son algunas de las implementaciones que se tienen. El filtro de seguimiento, lo que se llama un tracking filter, dice que, bueno, sigue la frecuencia que varía lentamente en una señal FM de banda ancha. Y que básicamente lo que hace es que nada más responde
al ruido de banda angosta alrededor de la portadora. O sea, es un sistema, el filtro de seguimiento es un sistema que lo que hace es que, bueno, se envía una señal y lo que hace el filtro es que se va acoplando a los cambios de la señal, pero necesita que la señal varíe muy lento. Entonces el filtro, conforme la señal se está desplazando con la información, ¿verdad? El filtro logra moverse ahí para incorporar menos ruido. O sea, vamos a ver, si yo tengo mi señal y tengo un FC, ¿verdad? En algún momento el contenido espectral de la señal, ya es la señal de información, ¿verdad? Se mueve para arriba y para abajo de FC. Si la señal varía lento, en algún momento el contenido espectral, y no sé, se mueve por acá, ¿verdad? Entonces el filtro de seguimiento es un filtro que sigue la señal, sigue su tendencia y detecta hacia dónde se está moviendo. Entonces es un ancho de banda reducido y entonces, como la señal se mueve lento, y esa es la clave, digamos que la señal se mueva lento, el filtro se va ajustando a esa señal, ¿verdad? Entonces, si está aquí, se mueve así, ¿verdad? Si se movió para acá, pues el filtro entonces se mueve para allá. Si se mueve para acá y el filtro se mueve por ahí. Eso es mucho mejor que implementar un filtro que eventualmente lo que va a hacer es decir, ah, no, yo voy a trabajar en este ancho de banda, entonces pongo un filtro fijo y ya, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? Y este va a incorporar más ruido, recuerdan, ¿verdad? Entre más ancho de banda, más incorporación de ruido. Entonces, si el ancho de banda es muy grande y es fijo, cuando la señal esté solo aquí, igual me está incorporando el ruido de estas partes. Entonces, con un filtro de seguimiento, es posible mejorar la relación señal a ruido. Y lo que va a incorporar casi siempre de fijo, digamos, es mucho ruido alrededor de la portadora. ¿Por qué? Porque la señal se mueve alrededor de la portadora. Obviamente esto no es fácil, esto es costoso, necesitamos un sistema que responda a esos cambios, ¿verdad? Y de todo eso es plata, ¿verdad? Pero son opciones en casos particulares de trabajo. Y es algo, pues, que es bueno por lo menos saber que existe, ¿verdad? Se dice que puede mejorar de 5 a 7 decibeles el rango hasta llegar al umbral. Eso es un montón. ¿Por qué es un montón? 3 decibeles es mejorar el doble. Vean que aquí ya pasó los 6 decibeles. 6 decibeles es mejorar 4 veces, ¿verdad? Es un montón. Entonces, por ejemplo, si estábamos hablando de que esto se daba en 10, ¿verdad? Una mejora de 3 decibeles me ubica esto en dónde? Es una mejora del doble, me lo ubica en 5. 6 decibeles me lo ubica en 2.5, siempre es el doble del anterior, ¿verdad? O sea, 3 decibeles es el doble de lo que tenía antes. El doble o la mitad, depende hacia dónde me esté moviendo, ¿verdad? Aquí estamos hablando de una reducción, entonces por eso voy a la mitad. Entonces, si aquí teníamos 10, bueno, y entonces, ¿qué quería decir esto? Que la potencia de portadora, ¿verdad? Tiene que ser, bueno, este punto exacto sería 10 veces la potencia de ruido. En este punto, por ejemplo, ya hablamos de que la potencia portadora tenga que ser apenas unas 2.5 veces la potencia de ruido. Y eso es un montón, especialmente cuando ya se habla de señales débiles, ¿verdad? Especialmente ya al hablar de señales débiles es un montón. Entonces, digamos, los sistemas tienen esas bondades, por así decirlo, pero son bondades que no son gratis. Entonces, es parte de lo que se maneja. Un par de conceptitos más de sistemas FM. Hay algo que se llama preénfasis y de énfasis. Esto es muy interesante, de una característica de FM. Vimos cómo la densidad espectral de potencia, ¿verdad? No es uniforme, ¿verdad? Y esto lo revisamos. Vimos cómo el ruido afecta más a las frecuencias más altas. Esto lo definimos, ¿verdad? En algún punto, ¿verdad? Cuando vimos esa parte, pues trabajamos eso, ¿verdad? Entonces,
y vimos la relación cuadrática. Entonces, ¿qué teníamos? De que más altas frecuencias se les incorpora más ruido. Y eso no es bueno, ¿verdad? Si estamos hablando de audio, por ejemplo, es decir, que a los bajos, sonidos bajos, graves, ¿verdad? Pum, pum, ese tipo de cosas, se le mete menos ruido que los ruidos agudos, ¿verdad? Entonces, los ruidos agudos, ¿verdad? Los pititos tienen más ruido. Entonces, eso es un problema, especialmente dependiendo del mensaje. Por ejemplo, una señal de información, muchos de estos, o una señal, digamos, en general, que tenga un espectro como este sí tiene componente CD, ¿verdad? Porque tiene, aquí en cero tiene información, ¿verdad? Este tiene componente CD. ¿Qué pasa cuando yo la combino con esto? Y ahí resulta que yo le pongo la señal del mensaje con esto, ¿verdad? Combino. Entonces mi señal es bajita aquí, es amplia aquí. Entonces tengo como un efecto casi multiplicador, ¿verdad? Mi señal resulta que es más intensa en valores de baja frecuencia, que tienen menos ruido, y es más débil en los valores donde se le incorpora más ruido. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Y estoy matando la alta frecuencia. Y eso es un problema. Entonces, se usan sistemas que traten de compensar eso. ¿Mm? ¿Qué es el preénfasis? Se acentúa o se amplifican las altas frecuencias en el transmisor antes de que la señal sea atacada por ruido. Digamos, yo con esto no, esto es propio del sistema, yo con eso no puedo hacer mucho. Entonces, ¿qué hago? Agarro la señal y a sabiendas de lo que va a pasar, entonces amplifico las altas frecuencias y las bajas frecuencias no precisamente las atenúo, simplemente hago más grandes las otras, ¿verdad? Entonces, las amplifico, ¿verdad? Lo hago más grande. ¿Para qué? Para que esto pueda, por así decirlo, luchar más contra el ruido, por así decirlo. Entonces necesito una función de transferencia que tenga esa característica. El de énfasis, resulta que esto ocasiona distorsión. Es inevitable. Me va a distorsionar la señal. ¿Por qué? Porque lo voy a estar pasando por un filtro de que necesito que compense, ¿verdad? Entonces es un filtro perdón, que se, no era, que se parece al, al ruido, ¿verdad? Necesito que amplifique las altas frecuencias. Pero eso es deformación. Entonces, ¿qué tengo que después hacer, verdad? Con el de énfasis, ¿verdad? Atenuar las altas frecuencias en el receptor, ¿verdad? Que también atenúa el ruido. Y recuperando el espectro original, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace esto? Compensar el preénfasis. Entonces, básicamente es lo que se utiliza. Eso va a incrementar el SNR y se usa muchísimo. Es como regla de facto casi. Los sistemas de estos casi todos lo utilizan. Necesitamos un preénfasis. Claro, depende mucho de la información, ¿verdad? Pero se usa mucho. Un preénfasis amplifica altas frecuencias, ¿verdad? Lo enviamos al transmisor. Aquí con el ruido va a pasar esto. Esto es inherente. Y después hay que darle vuelta al asunto, ¿verdad? Entonces, básicamente eso es lo que se hace. Los filtros deben ser uno inverso que el otro, ¿verdad? Entonces, este es el de énfasis, debe ser inverso al del preénfasis en el ancho de banda de la señal. Entonces, sabiendo que la PSSD, ¿verdad? A la salida del demodulador, ¿verdad? Que es el discriminador, ¿verdad? Es esta, n sub 0, f cuadrado, ac cuadrado, ¿verdad? En el ancho de banda. Entonces, sabiendo eso, la idea es compensarlo, ¿verdad? Entonces, sin énfasis, solo se integra en el ancho de banda W, ¿verdad? Y el ruido es este. Pero para el caso donde si agregamos énfasis, ¿verdad? Se incluye pues el paso por el ruido, por el filtro, ¿verdad? En la respuesta.
Y entonces resulta que nos va a quedar también esto, ¿verdad? O sea, viene el ruido y al pasarlo por el sistema, la función de transferencia queda incorporada. Entonces, se define lo que se llama el factor de mejora, ¿verdad? Porque la idea es mejorar la relación portador-ruido. Entonces, se define el factor de mejora, se denomina con la letra I, que es la potencia de ruido sin énfasis respecto a la potencia de ruido con énfasis. Bueno, cuánto mejora, ¿verdad? Entonces, se tiene el valor sin énfasis y con énfasis, ¿verdad? O con preénfasis. Entonces, I es igual, pues, al hacer el cociente, ¿verdad? Sin énfasis, agarra este y se divide entre este, ¿verdad? Por ahí se cancelan los n sub 0, se cancelan los ACs, también cuadrados. Entonces queda 2 W U entre 3, la integral de la señal, ¿verdad? Por f cuadrado, porque queda dentro de la señal ahí. Este f cuadrado es el que se convierte en W a la 3, ¿verdad? Cuando no hay la integral. Entonces, este es el factor de mejora, ¿verdad? Entonces, bueno, es importante ahí tomarlo en cuenta, tenerlo ahí presente la fórmula, eventualmente eh, tenerla en cuenta, ¿verdad? Eventualmente se les podría preguntar, se les podría dar alguna función sencilla, ¿verdad? Para evaluar cuánto es lo que se quiere o cómo debe ser la función para determinado factor de mejora. O decir, bueno, ahí se pone una función de tanto, ¿mejora o no mejora? Esto es un ejemplo de cómo se ven algunas funciones de manera muy simple. Vean que estamos hablando de la función de transferencia, acentúa las frecuencias altas, las bajas no, ¿verdad? Esto con una función muy simple. Y el de énfasis, entonces le tiene que dar vuelta, ¿verdad? Tiene que contrarrestar totalmente. Debería mantenerse totalmente la pendiente en ese caso. Aquí unos ejemplos de circuitos, de cómo se ven. En este curso no nos centramos en circuitos, pero bueno, el ejemplo, ¿verdad? Entonces, ven, esto es, por ejemplo, una de las funciones y esto sería cómo debe quedar el inverso, ¿verdad? Entonces tenemos preénfasis y de énfasis. Entonces, a la hora de aplicar eso, lo que les decía, la formulita, ¿verdad? Entonces, aquí se ve el factor de mejora con la función de énfasis, está ahí, ¿verdad? Entonces, bueno, habría que evaluar la integral, ponerla ahí, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, a la hora de sustituir con un FM comercial con ancho banda de 15 kHz, una frecuencia central de 2.1, hay una mejora de 22 en escala lineal, que son 13 y pico decibeles. Que se mejora pues, la señal. Sus filtros, bueno, pueden ser lineales, pero también hay no lineales y demás. Y estos son parte de las técnicas que se utilizan en Dolby, DBX, etcétera. Cuando uno ve, ¿verdad?, que hay sistemas que se promocionan, por así decirlo, porque tienen mejoras, se dice que el sonido es más claro, que el sonido es mejor. Se refiere a técnicas de este tipo, ¿verdad? Porque si yo no uso un sistema de pre y de énfasis, ¿qué va a pasar? De que las altas frecuencias se oyen mal, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si hablamos de sistemas de sonido de 5.1 canales, o incluso ahora se habla de 7. O de 7, no me acuerdo, ¿verdad? Que son los distintos parlantitos que me dividen. Entonces tengo unos para el bajo, ¿verdad? Otros son para frecuencias medias, para diálogos. Entonces tiene unos estimentos y pone sonido envolvente. Todas esas cositas que son muy divertidas, a mí me gustan mucho. Los sonidos le da otra experiencia totalmente, ¿verdad? Ver una película además, o un juego. Digo, no parte de lo que quiere es que todos los sonidos se escuchen bien, ¿verdad? Y se privilegien también igual todos. Entonces, muchos sistemas utilizan este tipo
acercamientos. Claro, en un sistema de sonidos pregrabados es relativamente sencillo de manejar, ¿verdad? Porque incluso se pueden tirar pistas por aparte ¿cómo se llama? Para los graves, para los agudos y demás. Entonces, se hacen ecualizaciones y se sube, ¿verdad? La intensidad solo de ciertos sonidos. Pero al final de cuentas, tienes que enviarlo a parlantes, ¿verdad? Que tienen que trabajar con las señales y tienen que darle un buen tratamiento a la señal. Entonces, ¿qué le pasa al ruido en estos sistemas? Cuando yo lo hago pasar por ahí, el ruido, si no tenía de énfasis, ¿verdad? Y se ve así. Después del de énfasis, se atenúa. ¿Por qué? Porque me atenúa las altas frecuencias, ¿verdad? Entonces, me baja el ruido de salida de la señal. Y eso, evidentemente, es una ventaja, ¿verdad? Un sistema de este tipo, que es como lo más. Ok. Ahora, comparativamente, esta es como la imagen resumen, yo la voy a ir completando. Resumen de ruido, figura de ruido, ¿verdad? Figura de mérito, perdón, es NRO sobre NRC, tenerlo clarísimo lo que significa, ¿verdad? Aquí hay una gráfica, ¿verdad? Que me los compara. Aquí tenemos el SNR de salida y aquí el RO, ¿verdad? El Carrier to Noise Radio. ¿Cómo se ve? Pues vean que, por ejemplo, para un mismo, digamos, si tiramos una línea, yo digo, por ejemplo, el 30, tiro ahí una línea, que me doy cuenta que para un mismo relación, ¿verdad? De portadora a ruido, me encuentro que, por ejemplo, el SNR que me entrega un sistema FM con un beta de 5, vean por dónde andan casi en 60. Un montón, ¿verdad? Con un beta igual 2, anda como en 50, más o menos. Un AM de portadora suprimida, que es el mejorcito de los AM, ¿verdad? Con detector coherente, anda en arribita de 30. Y uno de gran portadora, anda, no sé, como en 26, una cosa así, decibeles, ¿verdad? Tomen en cuenta que son decibeles. El rendimiento de un sistema FM es indiscutiblemente mejor, ¿verdad? Entre uno de portadora, de gran portadora, y uno de FM, aquí con un beta igual 5, ¿verdad? Entre más grande es el beta, que hemos dicho, pues mejor. Vean que aquí andamos como por 25, más del doble en decibeles. En unidades lineales es una salvajada, es un montón que tenemos, ¿verdad? Aquí están las diferencias entre un beta igual 5 y un beta igual 2. Hay 8 decibeles de ganancia. Eso es un montón, ¿verdad? Y un brinco, un salto cuántico entre los FM y lo mejor de la N. 20 decibeles es un montón, ¿verdad? O sea, 20 decibeles son 20.8, casi 21, casi 7, 7 veces 3 decibeles, ¿verdad? 7 saltos de 3 decibeles. Recuerden que cada 3 decibeles es el doble. Entonces, eso es un montón. Entonces, aquí para comparar, el mejorcito, ¿verdad? Es SC, igual 1 en AM. En gran portadora, pues así, ¿verdad? Para un tono máximo un tercio, ahí está. En FM, en términos genéricos es pero para un tono es 3 medios de beta cuadrado. Entender estas relaciones, el porqué de cada uno, en poder comparar, poder establecer ventajas, desventajas de todos ellos, es importantísimo en este tema de ruido, ¿verdad? Entonces, digamos, tal vez esto es lo más relevante, pero no descuiden las otras cosas, como lo que acabamos de ver de énfasis. Y ya con esto cerramos el temita de ruido en modulación de portadora
continua. Ahora ya para la próxima clase ya lo que nos toca es empezar a ver son después del ruido ya es modulación de pulsos y modulación pasabanda, que son como introducciones hacia modulaciones. ¿Alguna duda, pregunta? Bueno, y si no, entonces, pues con eso cerramos por hoy y nos estamos viendo el próximo jueves. Que pasen bonito día, que tengan feliz martes y que estén muy bien. Hablamos el jueves entonces. Por ahí, Muchísimas profe. gracias, profe. Por ahí, hasta luego. Bueno, profe. Gracias, profe. Luego, que estén muy bien.